falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos al Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luisito, ¿Cómo estás, Sergio? ¿cómo andamos? Qué semana, ¿no? Me gustaría preguntarte qué sentiste cuando el presidente, ahí en el Hotel Yao Yao, un paraíso en Bariloche, planteó esta hipótesis frente a los empresarios, básicamente alabando la fuga de divisas, casi la evasión tributaria. Vos te dedicaste mucho tiempo a cuestiones de, justamente, ¿no? Lavado de dinero, las reglas... Contra lavado de dinero. No, por supuesto, contra lavado de dinero, las reglas de transparencia, el GAFE y compañía. ¿Qué sentiste con un presidente básicamente alimentando una cultura tributaria que básicamente tiende a frenar, a erosionar el aparato estatal, la legalidad? Mirá, me parece que el presidente ahí estaba siendo su propia caricatura, ¿no? Es un presidente que siempre le gusta escandalizar, porque finalmente, ¿no es cierto?, el gobierno tiene mucho de reality show. Esto no es peyorativo, estamos en la época de los reality show, estamos en la época que se miden los votos, ¿no es cierto?, las encuestas miden la popularidad, pero también los medios miden el rating y las redes los likes, ¿no es cierto? Y todo esto configura un fenómeno donde el presidente sabe que si no dice algo escandaloso, ¿no es cierto?, eso no mueve el amperímetro. El problema es lo que dijo a futuro, ¿no es cierto? Claro. Porque, digamos, uno podría sacar como conclusión: al que fuga, Milei lo ayuda, ¿no es cierto? Y ha sido el problema de la Argentina, Claro. ¿no? Por los motivos que sea, ¿eh? La fuga de los capitales, porque hace que los dólares no alcancen. Cuando los dólares no alcanzan, el helicóptero comienza a quitar sus aspas. Ahora, Luisito, es interesante, vos estás aquí planteando que hay como una especie de estética del exceso en la narrativa. Totalmente, me parece. Y que le ha dado sus frutos. Pero viste, es como siempre, ¿no? Y nos pasa un poco a los extrovertidos. ¿Viste? La primera media hora somos macanudos. Ya en la segunda media hora somos insoportables, ¿no es cierto? Y a las 2 horas querés, ¿no es cierto?, Genial. que se le caiga un pelo en la cabeza, ¿no? Me parece que todo esto es como el dulce de leche, ¿no es cierto? Una cucharadita está bien, ya 5 kilos de dulce de leche, ¿no es cierto?, te hace mal al páncreas. Otra cosa que me llamó la atención es ese discurso ahí en el sur, frente a un grupo de empresarios muy importante, muy influyente, es cuando el presidente le dijo: ustedes van a tener que invertir en algún momento. Yo les genero las condiciones, les saco el pie de la cabeza, pero en definitiva... Eso es muy interesante, Sergio. ¿Cómo? Me parece que hay una concepción del presidente que ojalá esté en lo cierto, ¿no es cierto? Que es que existe una sociedad que es como un resorte y que ha sido aplanada por el Estado. Entonces, sacando el Estado, esto salta como un resorte y nos transformamos en Suecia de un día para el otro. También hay otra perspectiva, un poquito más escéptica, que es que en realidad siempre fuimos estatalistas y esta fue una sociedad estadocéntrica. Entonces hay que hacer una conversión, que hay que enseñarle a nadar a los empresarios y no solamente tirarlos a la pileta, ¿no es cierto? Me parece que esto es un poco más complejo, ¿no es cierto? Esperemos que en la combinación de las dos se mueva la sociedad argentina y el gobierno, porque si no pasa lo que pasa, ¿no? Vos recortás al Estado y se te cae la recaudación, ¿no es cierto? Y se te cae el consumo y no prende la economía. Y lo que era una B corta termina siendo, ¿no es cierto?, un dive, ¿no es cierto?, una zambullida. No, es una concepción, por supuesto, bastante conocida del presidente. Esto a ninguno nos sorprendió, pero No. hay un contexto en el mundo de un debate sobre la nueva política industrial. No estoy diciendo que hay que hacer eso en Argentina. No, estamos viendo diferentes puntos de vista. Son todas, ¿no es cierto? digamos, visiones Porque el del presidente se complementarias. conoce y es muy fuerte, así que nosotros Claro. podemos decir algún otro. O sea, no es la única. Y esta, por ejemplo, esta visión de la nueva política industrial te explica cosas como, bueno, en el año 2022 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que se llama The Chip and Technology Act, ¿no? Que básicamente lo que dice es: tuvimos un problema con la pandemia de falta de producción de microchips, tenemos que subvencionar la producción de microchips en este país. Y lo que están haciendo, entonces le dio a una empresa $6.000 millones para producir microchips. Entrar en el debate de si eso es zurdo o no zurdo me parece que es absurdo, ¿Verdad? ¿no? Porque el muro de Berlín se cayó y hace mucho tiempo.
¿no? Y los problemas del capitalismo son del capitalismo. Claro. Y si China ha crecido como creció, fue gracias a la globalización y gracias a las inversiones estadounidenses, y fue el principal socio de los Estados Unidos. Y hoy Rusia no se puede decir que exporta comunismo. En todo caso, exportará autoritarismo, que es otra cosa. Sí, claro. Pero bueno, me parecía interesante eso porque uno lo escucha al presidente y es como si hubiese un solo modelo de crecimiento que ojalá funcione y bien y rápido, obviamente. Sí, me parece que hay algo de setentismo inverso. ¿Verdad? ¿No es cierto? Sí. Pero igual se mira, ¿no es cierto?, a la Argentina y se trata de avanzar mirando el espejo retrovisor. Y eso me parece. O sea, venimos de un péndulo, ¿no? Veníamos del hiperestatismo y ahora vamos a una visión extremadamente opuesta. Y en el medio hay una cantidad enorme de opciones intermedias. Y están en el pasado esas visiones, me parece. Tenemos que ir para adelante y las visiones intermedias de complejidad. Sí, es un mundo complejo. Necesitamos un Estado complejo. Este no es un Estado, digamos, complejo. Es un Estado, digamos, hecho pelota. Bueno, ¿no? Técnicamente. Ahí está el otro punto, porque tanto el viernes como el lunes en esta cadena que grabó el presidente, inusual, ¿no? Con el equipo económico, yo creí que el presidente, bueno, quería cumplir con la independencia del Banco Central, tenía el presidente y al vice del Banco Central paraditos al lado de él, ¿verdad? Mucha independencia ahí efectivamente no hay, pero al margen de eso, la concepción del Estado, él dice, se tiene que ocupar de 3 cosas: la libertad, cuidar la propiedad privada, ¿no? Lo cual, digamos, está en la Constitución, sí. Y cuidar la vida. ¿No? Son 3 principios con los cuales estamos de acuerdo. Ahora, en la Constitución argentina, en el corpus legal, hay otras cosas que tiene que hacer el Estado. O sea, hay otros bienes públicos. Por ejemplo, promover la igualdad territorial entre las zonas más desarrolladas y menos desarrolladas. Está en la Constitución. O sea, el tema de la igualdad es un tema fundamental en nuestra Constitución liberal. Sí. Ha sido siempre un pilar. Orden, libertad e igualdad han sido los 3 pilares. Claro. Uno del PAN, el otro del radicalismo, el otro del peronismo, ¿no? Han sido pilares valorativos, están en la Constitución. Pero estaban en la Constitución también del 53. Por supuesto, por supuesto. Después, por supuesto, esos valores fueron, digo, expandidos y utilizados, desarrollándose, evolucionándose. Pero han sido los 3 valores centrales, ¿no es cierto?, en lo que es ese orden que comenzó, ¿no es cierto?, dándole una nación a un desierto. Bueno, lo dice Tulio Alperindo. Claro, ahora ahí, Luisito, me pongo en los zapatos de un ciudadano, ¿no? El presidente puede tener una idea distinta de este modelo estatal y tiene todo el derecho a promover un debate. Lo que no puede es desconocer la Constitución y las leyes. Él lo puede decir. Él que dice que es fundamentalmente un constitucionalista guardiano, ¿no? Él debería, en todo caso, decir, bueno, este es el modelo de Estado que dice la Constitución, a mí no me gustan estas cosas, les propongo que la debatamos, pasamos una reforma en la Constitución, pero mientras exista esta Constitución y las leyes complementarias, este acervo institucional lo tenés que hacer cumplir. Así es. Yo no soy constitucionalista, pero la propiedad privada en la Argentina está sujeta a las leyes. Claro. ¿No es cierto? Sí. Obviamente que las leyes hacen sagrada la propiedad privada, salvo ciertas situaciones. ¿No es cierto? Propiedad privada de un narco. Bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando, ¿no es cierto? La extensión de dominio, ¿no? Claro. Entonces hay muchas cuestiones ahí que me parece que son caricaturescas, que tienen que ver para marcar un contraciclo. El problema es cuando las quiere hacer carne, ¿no es cierto? Y aparece después de la marcha, ¿no es cierto?, tomando en una taza de té lágrimas de zurdo. ¿No es cierto? Va un poquito más allá de lo que se espera de un presidente. Le ha dado resultado, cuidado con el boomerang. Está siempre este problema de los excesos, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede seguir insistiendo en una fórmula que electoralmente fue muy exitosa, pero que a la hora de gobernar puede efectivamente ser contraproducente si no se toma con cautela, Así ¿verdad? es. Vos fíjate que muchas veces no es el político el que cambia, el problema es la sociedad la que cambia y el político sigue de largo. ¿Te parece, Luisito? Vamos al primer invitado de Por esta favor. noche. Con el advenimiento de Perón hay un cambio radical del sistema económico. La Argentina, no te olvides que hasta el 31 tiene la moneda más fuerte del mundo. El motor de crecimiento mundial es el comercio internacional. En la Argentina es un shock de ahorro. No que le pongas un impuesto al ahorro. Luis, nuestro primer invitado es Gerardo de la Paulera. Qué placer. Jerry. Hola. Qué gusto. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué haces, Luis? ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Luis, vamos a entrevistar a Gerardo de la Paulera. Es director ejecutivo de la Fundación Bunge-Born. Se recibió de licenciado en Economía en la UCA y luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago. Fue rector fundador de la Universidad Torcuato Di Tella,
me trajo de vuelta a la Argentina, así que estoy Él es el culpable. eternamente Claro. agradecido. Investiga sobre historia económica argentina y latinoamericana y es autor de 3 libros y numerosos artículos en revistas especializadas. Jerry, un placer tenerte con nosotros. Un placer, Sergio y Súper Luis. placer. Muchísimas Y un gracias gran por la tipo. invitación. Y un gran tipo. Bueno, Hay que decirlo, un gran jugador de tenis Así es. sí. y una persona con una visión súper especial sobre muchos aspectos, pero sobre todo la educación. Y por eso, en el medio de este debate tan interesante, Jerry, nos encantaría empezar a charlar de lo que ocurre esta semana, de cómo ves Está la muy bien. cuestión de la educación en general, del financiamiento de la educación en particular. Bueno, la marcha fue algo realmente muy importante. Creo yo fue espontánea, salvo, como siempre, hay otro tipo, ¿no?, de grupos que se apropian un poquitito de la tribuna, pero no hay ninguna duda que fue una marcha espontánea. La universidad pública, bueno, ha sido siempre algo muy importante, ¿no? El 80% de los estudiantes universitarios proviene de la universidad pública, pero yo creo que, a mí, esto merece un debate mucho más profundo, como acabas de decir. Es decir, primero, con respecto a quienes se reciben en la universidad pública, no hay ninguna duda que hay un sesgo hacia las clases medias altas y las clases medias, que son los que pueden llegar básicamente a obtener un título universitario, sobre todo en los nichos de calidad. Bueno, como toda parte del mundo. casi, En no todo te el mundo diría. pasa lo mismo. En todo el mundo, claro, pero además el problema que vos estás teniendo con un 50% de pobreza y con... Entonces, ¿qué pasa? La universidad agarra un insumo de educación, que es qué nivel tiene el jardín de infantes, qué nivel tiene la educación primaria, la secundaria, y luego llegas, cuando vos ves ahí que no solo la calidad no es óptima, sino que las tasas de deserción se van de alguna manera acumulando, vos ves que ahí hay un sesgo también muy fuerte que de alguna manera habría que ir ajustando. Así es. Con respecto a la... Vos dirías, sí. casi la universidad confirma a Sí. veces más que educa y socializa, ¿no? O Eh, sea, el que claro, viene ya, Claro, hay un punto exactamente. importante en eso. Hay algo muy importante y, a ver, yo te diría que ese es un tema. El otro tema que es importante es realmente revisar de alguna manera qué nichos o qué lugares, ¿no?, básicamente son redundantes. No quiere decir, al contrario, es para potenciar la universidad pública. O sea, yo no estoy en contra de estas auditorías. Lo que pasa es que acá es toda una negociación política que se tiene que hacer con mucha más cintura, ¿correcto? Ese es el primer punto. El segundo punto, y justamente el ciclo común básico, por ejemplo, es tratar de remediar cosas que no podés remediar, Así es. ¿correcto? Y del punto de vista, creo que lo hablábamos fuera de cámaras, yo siempre me pregunté por qué las universidades, en vez de ser nacionales, no son federales, o sea, provinciales. ¿No? Como en los Estados Unidos, las universidades son Así es. de los estados. ¿Por qué? Porque, bueno, es ese estado que prioriza de tener una universidad o no tener una Y universidad. es una suerte de competencia Correcto. también entre Y, estados. ¿no? claro, ese es el primer punto que obviamente yo sé que es un poco álgido. ¿Por qué? Porque la educación está provincializada, federalizada, pero de golpe la universidad y la tasa de retorno social de tener una excelente primaria es más alta que la universitaria, aunque parezca mentira. Está probado. ¿Por qué? Sí, claro. Porque la universitaria, que es muy importante tener científicos y demás, vos te apropiás mucho más del retorno. ¿Se entiende? O sea, es más, tú si sos abogado, luego te apropiás más, pero en la primaria le estás cambiando la cabeza a alguien ahí mismo. Totalmente. Entonces, yo creo que hay que repensar un poco esto, obviamente respetando que esta universidad pública ha tenido un apogeo y que está un poco desdibujada desde el punto de vista de su calidad. Sí. Y además de que tiene que haber una discusión seria. Entonces yo lo que veo es que no se está aprovechando este punto, no hay que hacer ideología, sino ver que este es básicamente son instituciones para la construcción de capital humano muy importante, ¿no? Pero creo que hay que discutir Sí, estamos de acuerdo, Jerry. Acá, sí. ¿no? La universidad, uno puede decir, no es la misma que hace años. Sí. La sociedad argentina tampoco, y creo que la sociedad argentina le ha ido un poco peor. Lo que sí ha caído mucho más que la universidad es la educación primaria y secundaria, ¿no es cierto? No sé Sí. si estás de acuerdo conmigo. No, por supuesto, y por ¿Y ahí eso, qué por podemos eso digo. hacer? Porque eso es tremendo, ¿eh? Mira, El insumo que recibimos es un insumo hay que nivelarlo. Yo digo dos cosas, porque como hacemos muchos temas de educación en la Fundación Bungibón. Yo siempre dije que el Ministerio de Educación, que ahora es Secretaría, no tenía cartera.
¿Por qué no tenía cartera? Porque hoy la educación es responsabilidad de las provincias. Según la Constitución. Entonces, ¿qué debería ser el Ministerio de Educación? Debería ser un agente innovador. Es un agente innovador como tiene el Instituto Ceibal en Uruguay, que tiene 300 personas, en donde los uruguayos han pensado que ellos no van a poder progresar simplemente exportando carne, ¿no? Es decir, es un poco como ¿no? Lo decía Simón Pérez, ¿no? para Israel, decía, ¿no? Ese visionario que dijo, acá nosotros si no preparamos la cabeza, ¿qué hacemos en este desierto? ¿No? ¿No? De alguna manera. Entonces, yo creo que hay que pensar esto. Ese tiene que ser un agente de innovación de mucha calidad, que estén en la frontera utilizando un montón de incorporación de tecnología, ¿no? Pues, digamos, vos podés hoy en día básicamente tener laboratorios digitales para escuelas secundarias que están en el interior y virtuales. Totalmente. No necesitas pensar, como se dice de manera analógica, en brick and mortar. O sea, no se tienen que construir. Nosotros lo hacemos en un proyecto que se llama Fenomenautas. Pero volviendo al tema de la visión, yo me acuerdo que me hicieron una entrevista donde yo decía que yo hubiese puesto, si fuese presidente, el Ministerio de Economía y Educación, Ministerio de Economía y Educación. Porque vos no tenés desarrollo económico si no tenés capital humano. Y si estamos en la economía del conocimiento, ¿no? Están ampliamente ligadas. Y además para la sociedad eso sería como una señal que los problemas argentinos los vemos como económicos de manera crónica, pero vos imaginate si estas cohortes, cuando se vuelven adultas, vienen cada vez peor desde el punto de vista de la educación, la mochila que se va a tener en Argentina es enorme. ¿Se entiende? Entonces, por eso esto, y bueno, ahí me insultaron los economistas y me insultaron. Con lo cual veo que no fui a ningún lado. Al contrario. Sí. Gary, vos fundaste una universidad que tenía un objetivo doble y era una excelente docencia y mucha investigación. Sí. Y el modelo de Vos fuiste parte... yo tuve la suerte de... No sé si me agradece o me insulta. No, que lo repatrié Yo estaba por ahí porque estaba en el instituto. Claro, me fui a otra. Entonces, pero- ambos por ahí Fue fabuloso. les pido perdón. No, fue fabuloso. Sí. Pero fabulosa la experiencia. esta idea de una universidad que tiene que tener una base muy fuerte de investigación, de creación de conocimiento, lamentablemente uno lo ve un poquito degradado en las universidades nacionales, donde hay investigación, pero claramente ahí tenés una, digamos, función docente, de extensión universitaria, pero la parte de investigación ha quedado un poquito relegada, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante la investigación en un país como la Argentina? ¿Y cuál debería ser el vínculo de las universidades con el CONICET? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? En primer lugar, yo creo que la Universidad Torcuato Di Itela era un aves raris como universidad privada. O sea, vos tenés un montón de universidades privadas que son simplemente que hacen solo docencia. Sí, o sea, fue un esfuerzo enorme porque nosotros no recibíamos subsidios estatales. Yo creo que todo lo que está pasando en la Universidad Nacional es que el sistema está que para hacer la docencia te paga la Universidad Nacional y para ser investigador vos sos miembro del CONICET. ¿Por qué es importante la investigación? Porque, primero, porque si vos tenés muy buen capital humano y se dedica a investigar, vos podés tener procesos creativos adaptados a la realidad, ¿no? Y una ciencia, las ciencias exactas argentinas, por ejemplo, y naturales son excepcionales, te lo puedo decir. Las ciencias sociales podríamos discutir un poco, ¿no? Sí. Pero, ¿no? Y hay mucha investigación también, porque tenemos ahí... Entonces, entonces yo creo Importante. que al CONICET, en donde obviamente vos tenés heterogeneidad, yo lo que quise en algún momento, y tuve una discusión con la UBA, yo puse una cosa como la UBA es responsable en parte de una sociedad dual. Fue una entrevista en 1998, ¿no? Pero era joven y me fui de mambo. Pero digamos lo que yo decía... Pero te invitamos por eso, porque te vas de mambo. Me voy de mambo. Como nosotros dos. No, pero lo que dice Sergio a mí me parece muy importante darle oportunidades. Y además yo creo que de todas maneras algo ha cambiado. Con esta revolución digital, Claro. con esta capacidad de conectarse, yo creo que esos investigadores ya no es como hace 40 años o 30 años. Claro. Vos podés tener equipos. Entonces, en ese sentido, se potencia mucho más tener gente muy buena aquí. Claro.
Che, muy realmente buena, los que viajes han sido eran- creadores, los argentinos han El sido 80% científicos. de los gastos en investigación Sí. eran viajes. Claro, claro, pero los Estadía. Ahora ya científicos, eso falta. los científicos en exactas y en algunas áreas, en paleontología, son de los mejores del mundo. Sí, claro. Entonces, yo, un poco volviendo a Simón Pérez, o sea, tanto la primaria es importante, la secundaria, y es importante tener investigadores en donde tenemos la responsabilidad que realmente sean buenos investigadores, porque tiene un costo de oportunidad, que es lo Claro, que está pensando totalmente, Sergio en la cabeza. Quiere decir que nos falta recursos para las personas, los segmentos, digamos, más fragilizados. Entonces, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Entonces, lo que pasa es que en la Universidad Nacional vos tenés un espectro amplio, vos tenés razón, un gran porcentaje son solo dadores o hacen docencia simple y no está la investigación incorporada. Pero la investigación en general es un capital humano de élite, siendo la palabra élite en el buen sentido de Por la supuesto. palabra, ¿no? Porque, Sí, claro. porque no todos eligen básicamente ser. Así que yo creo Sí, que... Fórmula 1. Mira, digamos, para ponerlo- la Argentina me hace acordar un poco... yo viví mucho tiempo en la India, ¿no? La India es enorme, pero me hace acordar en el sentido que la Argentina te puede poner un cohete, piste al espacio, y de golpe tenés 50% de pobres. Claro. Y en la India, bueno, ya hay mucho menos pobres, la India está mucho mejor que la Argentina, cosa que la gente desconoce, tiene 23% de pobres, y te pone, viste, y te arma Unisys, te arma, viste, Claro. unicornios. La Argentina tiene la mayor cantidad de unicornios de América Latina. sí. Quiere decir que acá hay un talento, pero ese talento tiene que ser más equitativo. ¿Cuál Tenés- debería ser el sí. papel del sector privado en la investigación, en el cofinanciamiento o la ayuda financiera a universidades públicas y privadas? Por ejemplo, algo, digamos, en agrobiotecnología, en algunos Sí. aspectos donde vos tenés de la ciencia aplicada, vos tenés cooperación ¿no? del sector. Pero una institución estatal que es para mí un éxito es el INTA. Claro. Sí, El INTA claro. ha sido un éxito Sí, total. sí, desde ya. No, Es el no modelo es, que uno no es pone. el INTI, no. No. Pero el INTA sí. Entonces, y ahí hay mucha cooperación del sector privado con el INTA. Quiere decir que vos tenés lugares... El conocimiento, Lo el que sector pasa competitivo, lo claro. que pasa es que es un país absolutamente desarticulado por su macroeconomía y sus problemas de financiamiento del Estado. Entonces, en ese sentido, y es una sociedad muy corporativista, ¿no? Digamos, entonces la tenés muy bloqueada a esa economía. Pero que vos tenés, que la Argentina tiene un potencial de crecimiento, desarrollo económico increíble, eso es cierto. Pasa que es un país de cocción lenta esto, ¿no? Entonces, Sí. Sergio, hablemos de eso, porque bueno, escribiste mucho sobre la cuestión fiscal, los planes de estabilización. Primero, una caracterización general de este ajuste tan severo que está implementando el gobierno. ¿Te parece que es sustentable? ¿Te parece que es la forma adecuada de encarar este desafío? bueno, vamos por partes. Yo creo que lo que sí sabemos es que la inflación, o sea, tiene un origen claramente fiscal, ¿no? O sea, que son déficits crónicos que ven. Entonces, ¿cuál es el problema con el cual entra este gobierno? Entra con el problema que hay un déficit fiscal, hay emisión monetaria, los impuestos la presión impositiva para la economía formal está en las nubes, Altísimo. y luego la Argentina no tiene acceso al mercado de capitales. Quiere decir que a vos te queda, para financiar al gobierno anterior le quedaba la emisión monetaria. Claro. Entonces viene este gobierno y dice emisión monetaria cero. Vos, hacer un aumento de impuestos, no podés más, si bien hubo algunos, y el impuesto país, pero bueno, no podés más que eso, no podés hacer flotar bonos a largo plazo, y por lo tanto te queda que, claro, te queda cortar, no tenés lo que se llama una restricción intertemporal presupuestaria del gobierno. La tenés que ajustar ahí. Claro. Entonces pasa a ser brutal. Ahora, la pregunta que uno se hace es si hay un análisis más profesional de dónde vos vas básicamente pasando la motosierra, porque una parte es motosierra, pero una gran parte es licuación. Y la licuación a mí me parece que tengo dudas que sea sustentable. Sí. No, yo creo que en algún momento va a haber una presión muy grande.
Y yo creo que Sí, lo que es estás... el easy way, ¿no? Por el otro Es el lado, easy- ¿no? La sí, yo manera lo- fácil, pero muy yo, injusta yo te voy a y decir, muy claro, insustentable. yo lo que creo que acá hay una carrera, y la carrera es cuando reacciona el sector real de la economía, que es decir, cuándo entran las inversiones. Entonces empieza para mostrar que hay una Tiene como un desaceleración de la catch-up, inflación. ¿no? Tiene que haber. Claro, tenés por lo menos en el corto plazo, mira que yo soy de Chicago, no soy, tenés una especie de lo que se llama curva de Phillips, o sea, una especie de disyuntiva entre Trabajo y desinflar inflación. y el nivel de actividad. Eso lo mejorás si entran inversiones, pero por otra parte vos tenés uno de los peores cánceres de la economía argentina, es el cepo. Y lo dije siempre, el cepo es lo que te distorsiona toda la economía. No va a venir un solo dólar o cantidad de dólares porque vos entrás y no podés salir. Claro, es una ¿Entendés? trampera de- Entonces el cepo, que parece algo menor, es totalmente distorsivo, ¿no? Entonces el dilema que se le presenta a este gobierno dentro de 3 meses es, tiene un tipo de cambio en donde lo van ajustando al 2%. Es verdad que la economía se está desinflando, pero cada mes se va atrasando el tipo de cambio. Claro. Sí, En dólares, sin hacer nada, son más caros en dólares. sí. Y, pará, mira, acá viene el tema, porque es muy complejo. Si tenés éxito en la entrada de capitales, tenés más oferta de dólares. Entonces, Sí. es un problema que los economistas tenemos. ¿No? ¿Qué haces? Y ¿qué quiere decir? Que vos no vas a poder tener una pata que es abrir la economía. Porque no vas a ser competitivo. Claro. ¿Entendés? O sea, entonces, pero bueno, pero. Claro. A ver. Hay muchas cosas que están más caras hoy en Bernal que en Londres. Sí, no, por supuesto, pero es decir, esa es la carrera que, o sea, se empezó por donde había que empezar. El hecho de que uno dice, bueno, que viste, bajo el riesgo país, tenés el tipo de cambio, el spread, digamos, la brecha aplastada, es un poco porque la perspectiva de los inversores o los que tienen bonos argentinos es que se les va a pagar, ¿correcto? Claro. Entonces, ¿no? O sea, entonces están comprando, porque están comprando Seguro. debajo del valor par, ¿no? Y pensando es. que le vas a pagar el 100%. Sí, van a hacer un negocio. ¿no? Van a hacer un negocio. Creo que es buenísimo. Pero como dice Martín Uribe en una entrevista muy buena que le hace Luciana Vázquez, que yo coincido, yo soy muy amigo de Martín, dice, claro, al inversor no le importa que vos tengas, viste, pozos en las rutas, Claro. que el puente se vive caiga acá. y demás. Quiere cobrar. Quiere decir que vos tenés ahí, obviamente no se puede hacer todo al mismo tiempo, vos tenés ahí un problemita, amén, que no lo nombré acá por falta de tiempo, que no veo una reforma impositiva. Porque si la parte del financiamiento del Estado está ligado no solo a que vos no emitas, sino a los impuestos, vos tenés que tener una reforma impositiva profunda y con cabeza. Claro, Yo ahí eso no lo veo Claro, tampoco. pues se supone que la lógica del recorte tendría que implicar, ¿no es cierto?, un nuevo diseño impositivo. Claro. Y también esperamos que la Argentina responda, ¿no es cierto? Sí. Porque vos lo que estás haciendo es sacando el Estado. Pero a veces en la Argentina Pero- se gasta del Estado para recaudar, es al Claro, revés, ¿no? pero para beneficio, yo creo que el presidente, a ver, con todos los matices y más, no tenía otra. O sea que no es que no había otra. Y creo que hasta si hubiese entrado el No, por ahí la candidato que velocidad, perdió- ¿no es cierto? La intensidad La podría velocidad, discutirse. hay una retórica, hay mucho más retórica, Ah, sí, me parece, sí, pero ese eso es un es. tema para ustedes que Ah, son bueno, sí. politólogos. Sí. Vivo de las palabras, bueno, los números. No, se entiende lo que digo, ¿no? Que- Totalmente. Jerry, nos queda un minuto y me gustaría hacerte una pregunta que no te hice nunca, pero vos viviste, corregime, en Buenos Aires, en Chicago, en New York, New York. en París, en New Delhi New Delhi, y sí. algún lugar. y en Londres Y un fuiste poco, sí. en Londres y fuiste, conocés todo el mundo. ¿Por qué vivís en Argentina? Y porque yo, a ver, porque es algo telúrico. Yo amo a mi país, lo amo profundamente y Se por nota. eso lo critico profundamente y me enfermo por el país. Pero no me volví con 53 años, después de varias así Sí. estadías afuera y no me veía dejando este mundo que no fuese en Argentina. Así que, o sea, amo profundamente este país. Cuando estaba afuera, siempre me fui afuera Gracias. pensando en volver.
¿no? Y bueno, vos sabés que los argentinos cuando están afuera quieren volver y cuando están adentro se quieren ir. Y por la misma razón. Será un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación. gracias. Un gusto enorme. Gracias. Gerardo de la Paulera, esto es El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. No se vayan, vamos a una muy breve pausa. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Luis, nuestro próximo invitado es Felipe Vegaterra. Felipe, Bienvenido. muchísimas gracias por venir. Sergio, Un gustazo. gracias. Luis, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Felipe Vegaterra es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Es director del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Sociedad y Estado en el Ciclo Básico Común y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y es consejero directivo en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que me parece muy oportuno para hablar, ¿no es cierto?, de la marcha en defensa de la educación pública. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo andan, Luis, Sergio? Contanos qué sentiste el martes. Bueno, No la cabeza, el corazón, o la panza, o dónde fue. está muy bien, sí, te iba a decir, muy conmovido, porque hace muchos años que voy a marchas o a movilizaciones por distintas cuestiones, y más allá de la magnitud de los asistentes, me parece que se vio un apoyo y una adhesión muy transversal socialmente, que no solamente ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, sino en los grandes centros urbanos de la Argentina, prácticamente en todas las ciudades que tienen una universidad. Pienso en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en Santiago del Estero, en Salta. Bueno, y eso habla de algo, ¿no? Mucho tiempo, los que nos dedicamos al análisis político, a la sociología política, discutimos sobre lo complejo de qué pasa con la urbanidad y la política, y creo que el martes se vio realmente un apoyo muy transversal y un consenso muy profundo, que es la defensa de un espacio como la universidad pública, ¿no? O sea, la educación pública es un componente arraigado en la cultura política argentina. Más allá de los cambios, más allá de los... Uno puede hablar de los shocks culturales, ¿no es cierto? Inclusive más allá de lo que puede ser la información y la desinformación, ¿no es cierto? Es un valor. No obedece a modas. Estuvo presente el martes, me parece. Era transversal, era, en el mejor sentido de la palabra, policlasista, había de todo. Había mucha gente que no fue a la universidad ni iba a Eso te iba a pisar decir. la universidad. Había como algo aspiracional, ¿no? La universidad, más allá del hecho de haber sido uno miembro, partícipe o de querer, digamos, estudiar una carrera, era algo que era visto como un símbolo de una Argentina distinta. Mira, en estos días me parece que se discutió mucho el tema, creo que es un primer dato. O sea, el nivel de centralidad que tuvo en el debate público la cuestión de la universidad pública o del financiamiento de la universidad pública es algo importante, no es algo menor. Y eso es una novedad. Pero además creo que hay algo de este componente que vos señalabas, Sergio, que es pensar hasta qué punto la universidad pública también representa la posibilidad de un futuro individual y colectivo y de un futuro mejor. Me parece que cuando eso está puesto en cuestión, o cuando se pone en cuestión en el ámbito público, evidentemente es algo que se despierta, y el martes se expresó con mucha fuerza, ¿no? Felipe, ¿hay también algo de orgullo argentino por la universidad pública? ¿No? Hay un componente también ahí de, no digo como si fuera la selección argentina, pero hay algo de orgullo, ¿no? Esta cuestión que nos dio premio Nobel, ¿no es cierto?, que marcan profesionales que, digamos, se destacan en el mundo. Carlitos Pane hablaba de la idea de mi hijo el doctor, Florencio Sánchez. Florencio Sánchez, más de un siglo, como una especie de, bueno, ideal de movilidad social ascendente. ¿Eso existe todavía? ¿Lo ves, lo notás en los chicos? Mira, a mí me toca estar en un lugar muy particular de la universidad, que es la puerta de ingreso, ¿no? El CBC, el Ciclo Básico Común, es la primera bienvenida, el primer escalón. Entonces uno ve ahí, en una masividad enorme, estamos hablando de decenas de miles de estudiantes. ¿Cuántos alumnos cursan el CBC? Este primer cuatrimestre hay cursando 93.000 estudiantes. Es una ciudad. No, bueno, Grande. toda la Universidad de Harvard tiene menos, graduados de licenciatura, de todas las carreras, menos de 10.000. Oxford tiene 15.000. Y el CBC tiene 90 y pico. Sí, Impresionante. obviamente Harvard y Oxford por ahí son dos universidades destacadísimas, obviamente, de un modelo universitario distinto. Totalmente distinto. Pero si pensamos en universidades masivas también, más cercanas a la nuestra, como la UNAM de México, Sí.
tiene 130.000, 135.000, 125.000, toda la universidad. O sea, la UBA es más grande aún que... Sí, claro, más del doble. Wow. Con lo cual, yo siento que esa presencia existe claramente y creo que tiene que ver, vos lo citabas a Carlos Pañi, que lo planteó muy bien, hizo Sí. un recorrido Muy interesante. más a nivel, si querés, de la historia de las ideas Claro. de nuestro país, pero también podemos cruzarlo con datos y con cuestiones que podemos medir hoy. Y es que efectivamente cuando uno analiza los bienes públicos que se producen en Argentina, o sea, que el Estado produce en Argentina y le ofrece a sus ciudadanos, encontramos que la educación superior, y la Universidad de Buenos Aires en particular, dentro de todas las instituciones universitarias, es posiblemente el bien público de mejor calidad y más eficientemente producido y financiado. Es decir, es algo que el Estado financia para la comunidad, que es abierto, al que todos tienen acceso y que es de élite. Porque es masiva, es de élite, no es paradójico, ¿no? Vos tenés estadística y que juega, ¿no? Hay una muestra de la sociedad argentina en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros fuimos profesores en todos lados. Sí. Lo que nos encontramos en la Universidad de Buenos Aires, que es un muestreo de la universidad, de la sociedad argentina, pero aparte ponderado por muchos hijos de profesionales que saben que la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, es una universidad de renombre mundial y que muchas universidades privadas, que son buenas en el ámbito interior, a veces no se conocen afuera, por una cuestión simplemente de historia, ¿no es cierto? Ahora, vayamos a las críticas más importantes que le hace el gobierno o un sector de la sociedad a la universidad pública en general, a la UBA en particular. Primero, que hay baja tasa de graduados, que entran muchos, no se gradúan pocos, que hay alumnos que, bueno, como es gratuita la universidad, no tienen el apuro para recibirse y pueden ser alumnos así... Crónicos. Que hay un manejo discrecional, no del todo transparente de los recursos. ¿Qué responderías a esas críticas? Te aclaro algo antes de responderte la pregunta sobre las críticas. Y es que creo que lo que estuvo en discusión el martes, que se puso en discusión el martes con mucha claridad, pero que venía en discusión en los días previos, es algo anterior a cualquier discusión sobre la universidad, que es una institución pública, que me parece que en democracia son bienvenidas y hay que darlas esas discusiones, que enriquecen, que permiten mejorar. Y es que sin financiamiento público, lo que está en riesgo es la existencia de la universidad. Okay. Entonces después podemos discutir la tasa de graduación, podemos discutir cuál tiene que ser el modelo, si hay cosas para cambiar, si hay reformas para hacer, la cuestión de la transparencia. Pero sin financiamiento no hay universidad. ¿Y el corte presupuestario a cuánto asciende? Se ha hablado mucho, ¿no es cierto? Se han dado muchas cifras encontradas, pero el recorte es un recorte que realmente no implica un cierre, implica una clausura, porque ¿no? Llega a niveles irracionales. Totalmente. A ver, para poner algunos números, y obviamente partiendo de la base del siguiente problema, y es que en la Argentina tenemos una pequeña cuestión que se llama inflación, que es un problema muy grande de la economía en general y de las cuentas públicas en particular, y que obviamente no es algo que inventó el gobierno de Milei. Pero lo cierto es que desde enero del 2023 hasta abril del 2024, la inflación general corre algo así como al 300%, 285, 295, 300. El presupuesto con el que nosotros iniciamos el año es un presupuesto prorrogado que arrancó con las partidas iniciales del presupuesto 2023. Claro. Entonces es un presupuesto nominal de 100 pesos, por decir algo, con 300% de inflación. Eso es 80, 78% de recorte real. Eso es irracional. Eso no permite funcionar. Claro, se dice que antes con la inflación no había protesta. Había paritarias, había discusión salarial, había ajustes salariales, ¿no es cierto?, en los años previos. Sí, además, obviamente hay muchas cosas para pensar, ¿no? De hecho, circulaba por ahí un informe muy bueno de ASIG, de una organización del tercer sector que analizaba la evolución del presupuesto desde el 97 hasta acá, y uno se lleva algunas sorpresas. Yo no, porque los conozco los números, pero bueno, la verdad que el año de mejor participación del presupuesto universitario es el año 2018, gestión de Mauricio Macri, el ministro era Alejandro Finocchiaro, un muy buen ministro. Pero si uno ve el número del presupuesto hoy, en el inicio del ejercicio estaba desplomado, obviamente. Las soluciones, entre comillas, parciales que proponía el Ministerio de Capital Humano antes de la movilización eran una actualización real en torno al 105, 107%.
Y obviamente con una inflación del 300 es imposible. O sea, un tercio de lo que... Un tercio del desgaste inflacionario. Claro. Ese es el escenario previo. Después están las críticas, ¿no? Y retomo lo que vos decías, Sergio, porque no me quiero escapar de esa pregunta. Empezaría con la última que vos me planteaste, la cuestión de las auditorías o de la transparencia. A mí me parece que lo primero que quiero decir es que está muy bien que las cuentas públicas de cualquier institución sean auditadas. Y ni en la Universidad de Buenos Aires ni en ninguna universidad nos vamos a negar a que haya más y mejores auditorías. Pero eso es distinto a lo que planteó el gobierno unos días atrás, y es que las auditorías no existen. Las auditorías existen. Y hay básicamente 3 niveles de control del presupuesto universitario. Me parece importante aclararlo. Durante el año, cuando se ejecuta el presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, el gobierno, los funcionarios del presidente, van teniendo un control asiduo de la ejecución del presupuesto y de su asignación, primero en la Secretaría de Políticas Universitarias, ahora Subsecretaría, durante el año, y a fin de año en la Contaduría General de la Nación, que depende del Ministerio de Economía, y consolida las cuentas de inversión de todas las instituciones públicas para enviarla al Congreso. Claro. Eso existe siempre. Esa es la ley de mediación financiera, obliga a que eso ocurra. Totalmente. Exactamente. Y obviamente las universidades estamos alcanzadas, Claro. y el gobierno, a través de 2 ministerios, el que ahora es Capital Humano y antes era Educación, y el de Economía, lo hace año a año siempre. Después de eso hay un sistema de auditoría interna en cada una de las universidades, que es análogo al que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional tiene una unidad de control interna que se llama SIGEN, Claro. la Sindicatura General de la Nación, que es designado a dedo por el presidente. O sea, el presidente designa a su auditor interno. En las universidades hay una unidad de auditoría interna que tiene un estándar aún un poco mejor que el del Poder Ejecutivo, porque en el caso de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, no lo designa el rector de la universidad a dedo, lo designa el Consejo Superior. Okay. Que esté integrado por las diferentes fuerzas políticas. Y Que es el miembros del directorio del Consejo. rector. Exacto, es un órgano colegiado. Y es elegido. Un órgano Es elegido. deliberativo que es elegido, y donde hay mayorías, minorías, están todos los decanos, es un órgano colegiado. Esos eligen al cuerpo de auditores internos de la universidad. Pero además de todo eso, las universidades de la Argentina, desde la reforma constitucional y la ley de educación superior del año 95, que consagró la autonomía de las universidades, dependen del Congreso de la Nación. Le deben rendir cuentas al Poder Legislativo como representación máxima del pueblo argentino. Y ahí existe la Auditoría General de la Nación, la AGN. Hay una bicameral, ¿no? Sí, la bicameral de supervisión de las cuentas públicas. Sí, ¿Funciona eso? sí funciona. Sí, funciona y decide cuál es el plan de auditoría de la AGN. Claro, lo que está la GN, ¿no es cierto? Sí. La AGN administra un plan de auditoría que define esa comisión bicameral que señalabas vos, Sergio. Es decir, hay varios controles de supervisión administrativa y de auditoría interna y externa. ¿Son formales o son reales? Son formales y reales. Ok. Si al gobierno le parece que es importante que haya más auditorías, estamos de acuerdo. No hay ningún problema. Ni la Universidad de Buenos Aires ni las otras universidades tenemos un inconveniente con eso, respetando obviamente el marco de la autonomía, y esto no es algo que inventamos las universidades ni que es nuevo. Les doy un dato. Ya en el año 2004, el que en ese entonces era el procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Horacio Rosati, que hoy no casualmente es el presidente de la Corte Suprema, emitió un dictamen de la Procuración sobre una controversia de este tema, diciendo claramente que las universidades son autónomas, eso está en la Constitución, y que esa autonomía tiene el objetivo de preservar a las universidades del control político del presidente y del Poder Ejecutivo. Y por eso le rinden cuentas al Congreso y a la Auditoría General de la Nación. Ok. Esto no es algo nuevo. Sobre las otras cosas que vos señalabas, la tasa de graduación. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires la tasa de graduación es bastante más alta de lo que se piensa. En el año 2023 alcanzó casi el 45% si uno toma como estándar para medir la graduación, que no es algo tan sencillo metodológicamente, los 4 años anteriores. Es decir, cuántos fueron los estudiantes que arrancaron hace 4 años y cuántos se graduaron 4 años después. Ok. Si tomáramos el número de la tasa de graduación, pensándolo por el tiempo promedio real de las carreras, que es bastante superior a 4 años, Sí, claro. no solamente por cuánto tardan los estudiantes, sino porque hay carreras que realmente tardan más de 4 años. Pienso en medicina, pienso en ingeniería. Historia. Historia, por ejemplo. Tu carrera en la Facultad de Filosofía y Letras es bastante superior. Sin duda hay que discutir cómo mejorar la tasa de graduación en Argentina, que es una tasa de graduación que puede mejorar, incluso si lo comparamos con otros países vecinos, Chile, Uruguay. Claro. Pero el planteo nuestro es, no hay ninguna posibilidad de mejorar la tasa de graduación. Con menos plata. Exactamente. Claro, lógico. Necesitamos más presupuesto para tener más graduados universitarios y para mejorar la tasa de graduación. Y hay 2 variables muy importantes que son la educación primaria y secundaria, ¿no es cierto? Eso es central.
Y ahí yo les puedo decir, porque es lo que me toca Por eso, gestionar. estás vos ahí enfrentando a la gente que viene. Bueno, yo también soy profesor de Vos sos profesor ciclo básico también. también, claro, de la misma Encontramos materia que ese yo. problema, ¿no es cierto? Se nota, yo soy profesor del año 84, se nota ahí un deterioro de la formación en ciertas cuestiones, ¿no es cierto? De cómo se viene de la escuela primaria y secundaria. Nos queda poco tiempo. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuántas universidades nacionales tienen ciclo básico al margen de la UBA? No, con este formato como ciclo básico común somos la única. ¿Y sirve? O sea, ¿vale la pena tener este ciclo? Lo digo Sí, sí. así brutalmente, ¿no? Mira, yo ¿Vale creo la que- pena invertir? Sí. Y si dice que no, se queda sin laburo. No. Estamos hablando de gente, estamos hablando con profesionales, No se gente entera nadie, seria. no se entera nadie. Yo creo que sí. Te voy a explicar por qué. La Universidad de Buenos Aires tiene dos particularidades que difieren del resto de las universidades públicas de la Argentina. El ciclo básico común cumple tres funciones que son muy importantes. La primera es organizar el ingreso irrestricto que tienen todas las universidades públicas en una institución que tiene alta demanda. Porque la Universidad de Buenos Aires el último año tuvo 347.000 estudiantes. Impresionante. Es decir, el CBC tiene más o menos los mismos estudiantes que toda la Universidad Nacional de Córdoba, que toda la Universidad Nacional de La O Plata. sea, es más grande que la provincia de Santa Cruz. Sí. Vota más gente. vota que más gente la UBA que Santa la Cruz. Santa Cruz. Nosotros tenemos una elección. No Tierra del Fuego, Santa Cruz. ¿no? Santa Cruz. No, Tierra del Fuego ni hablar. No, claro. Entonces, obviamente, el ingreso irrestricto, es decir, la posibilidad de que todos puedan acceder a la educación superior, tiene que organizarse de alguna manera. Y la Universidad de Buenos Aires se encontró en el año 85 que había que diseñar una unidad académica para ordenar eso. Pero además, imagínense que en el año 85, el gap, la brecha de conocimiento esperable entre un graduado de una escuela secundaria promedio de la Argentina y los conocimientos que la Universidad de Buenos Aires, que una carrera en la Universidad de Buenos Aires te requiere, era mucho menor que ahora. Entonces, además de ordenar ese ingreso, hoy el ciclo básico común cumple una función muy importante, que es construir un puente en un gap, como decía Luis, que se fue agrandando con los años. Porque la calidad de los aprendizajes de la educación media en la Argentina fue empeorando, Claro. pero la calidad de la educación y de los graduados universitarios de la Universidad de Buenos Aires no. Por eso estamos rankeados entre el 1% de las mejores universidades del mundo. Estamos en el top 100 de todas las universidades del mundo. Para no bajar la calidad y la exigencia académica, que es algo que la Universidad de Buenos Aires no está dispuesto a negociar, ese puente que constituye el CBC tiene una función cada vez más importante. Entonces me parece que cumplimos una función que es central y que, por supuesto, queremos ser parte de una discusión más general de la educación en la Argentina y también queremos ser parte y poder aportar el conocimiento que tenemos de décadas de formar graduados y profesionales universitarios de excelencia sobre qué necesita la educación en la Argentina y la escuela media. Y creemos que podemos cumplir una función en ese debate y estamos dispuestos a hacerlo y abiertos a hacerlo con este gobierno, con el secretario de Educación y con todos. Pero para eso necesitamos poder funcionar, ¿no? Y seguir funcionando. Nos quedamos sin tiempo, Felipe, estamos súper agradecidos. Como egresado de la Nacional de Buenos Aires y de Filo, la verdad que para mí es fundamental que este debate se dé con la UBA mostrando toda la riqueza que tiene y aportando soluciones. No solamente no hay que cerrarse al debate, sino hay que promoverlo. Ojalá esto sea una oportunidad para demostrar a la sociedad el valor infinito que hay en las aulas. Muchas gracias por venir. Les agradezco a ustedes, gracias. ¿A cuántas marchas fuiste, Luisito, en estos 40 y tantos años, 40 y piquito, ¿no? Años de democracia? A muchas. Y en alguna creo que me han abollado un poco la teta, así que no le echaría la culpa, ¿no? Una marcha con un señor que se llama Big Known, imagínate, Viñone, ¿no? Los periodistas extranjeros se reían, una gran nada, Big Known, una gran nada que nos hizo un embudo y nos reventó palos. Eso en plena transición, ¿no? Y vestido creo que de colimba, ¿no? ¿Y qué sentiste el martes pasado? Mirá, A diferencia de otras, por ejemplo, una muy importante en tu vida que fue la de Semana Santa, ¿no? La de Semana Santa. La de Semana Santa me dio terror, de verdad, ¿eh? Viste que después salieron los libros que resulta que había habido una oleada de democratización. O sea que había algo en común que tenían los países democratizándose, pero nosotros no sabíamos en ese momento que era una ola. Teníamos miedo que la frágil barcaza de la democracia argentina naufragara otra vez. Así es. Y Clarita era muy chica, mi hija. Estábamos ahí en los primeros años de matrimonio con Lili y realmente estaba aterrorizado porque yo estaba en el gobierno en ese momento.
Y de verdad, Sergio, pensamos que la democracia se podía acabar ahí. No sé. Esta, en relación con aquella, si bien aquella fue vibrantísima, muy emocionante, esta fue como un alivio, ¿no? No me sorprendió el fervor de la marcha, sí me sorprendió la cantidad de gente. Me sorprendió la cantidad de gente de todo tipo de procedencia social, ideológica, ¿no es cierto? Inclusive de formación, como te decía antes, ¿no? Digo, había gente que no va a pisar nunca una universidad. Estaba por la educación pública en general y también porque sabe que una universidad pública que da buenos egresados hace mejorar al país. Y aparte es la esperanza para sus hijos, ¿no? ¿Te pareció más parecida a esta marcha a la que al 15 de julio de 2008 en Palermo, te acordás antes del Sí. voto, o algo como fue, te acordás en los festejos del Bicentenario, esos días de mayo del 2010? Sí. ¿Algo parecido a eso? Sí, me parece que ahí había otro tipo de folclore, ¿no es cierto? Si querés, más nacional y popular. Y acá no, acá fue como una oración laica. Salvo después, bueno, lo que uno puede decir que era el escenario. Pero el escenario estaba representado por los sindicalistas, porque finalmente, de fondo, es una cuestión gremial, Sí, sí. ¿no es cierto? De fondo. Y los decanos, por ejemplo, no discuten en la discusión gremial, es entre sindicatos, ¿no es cierto? Y en este caso el Estado. Ahora, el espíritu de la marcha era que este problema, obviamente, está poniendo en dudas el funcionamiento global de la universidad y su aporte a la sociedad. Entonces me parece que había algo como de liberación, no era alegría total y completa, no era una marcha de felicidad, era una marcha de presencia y por otro lado estos son nuestros valores, ¿no? Y estos valores están acá. Todos sabemos que esto impactó muy fuerte en el gobierno, que decidió modificar la lógica de negociación con los rectores, puso otra persona a cargo y está tratando de que esto no escale, lo cual me parece Pero fíjate que no hubo cánticos algo pragmático, ¿no? de la multitud, digamos, fue una multitud. Sí, ¿no? definitivamente. El número que sea. Fueron más de 100.000 personas lejos, no importa, ya los números no me importan, era una multitud. Pero una multitud que en ese sentido fue apartidaria, ¿no es cierto? Aunque cada uno tenía sus partidos, sus ideas. No a política, sino a partidaria. Una diferencia Fue muy política importante. porque claramente demandó, como la Constitución prevé, a las autoridades, ¿no es Claro. cierto? Pero hubo muchísimos votantes de Milei, porque los conozco, amigos que se acercaban, Sí, claro. y simplemente están en contra de esta política, ¿no es cierto? Y me parece que fue una marcha también, más que en contra, fue reconsideremos esto. Si se han reconsiderado otras cosas, ¿no es cierto? No está mal, no es una cuestión de recular, es una cuestión de recalcular. Tal cual. Yo creo que fue el espíritu de la marcha. Por eso me parece que nos dejó satisfecho a todos los que participamos. Ahora, Luis, vamos al momento que a mí más me gusta de este programa, que es el famoso tornillo, el tornillo de la semana. El tornillómetro, muy bien. Ahí va. Comenzamos, Luis, con el tornillo dorado, Ah, muy bien. que se lo vamos a dar al presidente del Uruguay. a Luis De la Lacalle República Pou. Oriental, muy bien. Estuvo esta semana en Buenos Aires, en la Así ocasión es. de la cena de la Fundación Libertad, el miércoles pasado, y dio un discurso realmente extraordinario donde explicó por qué, para que haya libertad, tiene que haber Estado. Un Estado fuerte, no grande, fuerte, inteligente, que asegure un piso de igualdad. Bueno, Sergio, es clásico, ¿no? Digamos, el Estado es el que asegura el mercado en las sociedades liberales. El crecimiento fue, digamos, mutuo, ¿no es cierto? No hay mercado sin Estado, no hay Estado. El problema es cuando uno ahoga al otro. Es valiente en un contexto Muy donde él valiente. sabía que iba a hablar después el presidente argentino. Un matiz no menor, por eso, presidente de Lacalle Pou, este tornillo es para usted, ¿eh? El tornillo dorado de la semana. Muy bien. Yo tengo el tornillo blanco, el blanco Esperanza. Y este blanco es por la marcha, por la educación pública, Sergio, que finalmente es la educación para todos. ¿eh? Así que tornillo blanco Muy bien. de la pureza y de la esperanza.
el mismo color que los guardapolvos, ¿no? Por eso, Sí. A vos te gusta también por cuando hay una banda, ¿no? Roja. también me gusta. Va. Le falta ese tornillo, Sí, una no, banda, no, una no. banda roja. No, Por no, eso no lo le necesita. prometemos a la audiencia No vamos lo a corregir necesita. ese error garrafal, pero bueno. Y finalmente tenemos el tornillo oxidado. Porque hemos tenido discursos oxidados esta semana Sí, también. sí. Uno que a mí particularmente, lo voy a decir en español antiguo, me irritó, iba a decir otra cosa, pero me irritó, fue el del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que mezcló algo que no tenía nada que ver con el espíritu de la marcha, con un comentario bastante antisemita. Yo soy judío, me molestó mucho, sobre todo en el contexto de la celebración de la Pascua. Por eso, por lo menos partes de tornillo va para Adolfo Pérez Esquivel. Sí, ya hablamos de los discursos oxidados, ¿no? Ah. Hay un tuit ahí de la vicepresidenta, ni vale la pena decirlo, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Me parece que las razones humanitarias son las que deben valer, ¿no es cierto? No los, ¿qué te puedo decir? Estos reclamos ideológicos que ya no existen. Otorgados los tornillos de la semana, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Luisito, El tornillo. aquí en el canal de la ciudad. Hasta muy pronto. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.